Amigos de Calzada Política, pues se fugó el Chapo y estamos ahorita grabando este segmento a mitad de semana, 3 o 4 días después, y precisamente, además de hablar del hecho en sí mismo, nos esperamos para tratar de ya hablar y analizar las primeras reacciones tanto de la sociedad como del gobierno. Y para eso estamos aquí, Gilberto Miranda, David Martínez, y pues David, por favor, ¿cómo has visto? Yo creo que es el tema que ha unido a México como ningún otro en los años recientes. Sí, yo creo que a mí me gustaría analizar el discurso, las primeras reacciones de las autoridades, ¿no? Yo podría resumir este discurso de una forma muy simple. Ellos no fallaron. Toda la argumentación que se ha dado en la situación sobre la fuga del Chapo, no se acepta alguna culpa. No se explica por qué ciertos sistemas fallaron, no se explican por qué ciertos mecanismos que tenían de seguridad no funcionaron, simplemente dan excusas un poco vagas a decir, ellos no fallaron. Creo que uno de los errores fundamentales en esta situación fue el último discurso que se dijo el día de ayer, donde se mencionaba que los derechos humanos y los mecanismos y regulaciones sobre derechos humanos tenían ciertas implicaciones en el por qué no habían podido tener tomas completas de la regadera y por qué existían puntos ciegos, que hoy se mostraron videos sobre la fuga como tal. Los puntos ciegos son mínimos realmente, pero creo que fue muy desafortunado las declaraciones sobre temas de derechos humanos. Sabemos que la ciudadanía está polarizada en este momento, sabemos que hay irritación, y sabemos que un discurso como tal pudiera funcionar en algún momento, pero creo que es sumamente irresponsable decir que el tema de derechos humanos es una de las situaciones por qué los llevó a no poder contener un criminal como este del que estamos hablando. Si fuera así la situación, lo hubieran dicho antes, no cuando el Chapo se les fugó. Claro. Ahora, una cosa de lo que estás diciendo, de que cuando sale la primera reacción pública directa del secretario de Gobernación, Osorio Chong, él habló, de hecho, era extraña la nota porque él estaba al revés, estaba como ensalzando todas las cosas positivas de seguridad que tenía ese penal. Entonces, pero una de ellas que no dijo, y esta la escuchamos por otros medios, incluso en Estados Unidos, algunos noticieros de Estados Unidos, es que tradicionalmente los penales de alta seguridad, porque él mencionó algunas otras cosas, que se bloquean celulares y que las paredes que aguantan morteros y no sé qué tantas cosas más, pero en Estados Unidos dijeron los comentaristas, dijeron, las cárceles de máxima seguridad tienen sensores en el piso precisamente para que los internos no empiecen a acabar sin que las autoridades se den cuenta. Además de que se cuestiona un poquito la colocación de las cámaras, de que haya puntos ciegos, que sobre todo cuando él mismo dijo, por la misma aceptación que él salió a decir, que hay un número de cámaras que a mí se me hizo increíblemente alto, ¿no? O sea, cientos de cámaras vigilando a esos presos. Entonces, ¿tú cómo viste estas situaciones de las declaraciones, Gilberto? Pues mira, Lalo, es difícil hasta saber por dónde empezar con este asunto. Hay demasiado. El gran escape de Steve McQueen le quedó corto a esta historia y me hizo recordar aquella frase de Dalí que decía que él nunca iba a volver a México porque no soportaría estar en un país que es más surrealista que sus pinturas. Sí. Cada vez más este surrealismo se impone y creo que vale la pena porque ha estado sonando mucho este clip de la entrevista que le hizo León Krause a Peña Nieto poco tiempo después de la captura del Chapo, donde dice que sería imperdonable que se volviera a escapar, etc. Ha sonado mucho este soundbite, pero segundos antes, cuando León está formulando la pregunta, le dice, señor presidente, cerca del 70% de la población cree que el Chapo se va a volver a escapar. O sea, y esta es una reflexión bien interesante. A nadie nos vino a sorprender que esto ocurriera. El gran cuento, el gran teatro es la forma, ¿no? O sea, esta cosa increíble de que hayan construido ese túnel de 1,5 kilómetros en las narices de las autoridades, etcétera, pero no sorprende al público. O sea, a mí me pareció brutal este dato que ahora se estuvo recordando, o bueno, que yo lo vi al recordar esta entrevista, que casi el 70% de los mexicanos ya creían que se iba a escapar. Esto creo que habla mucho más allá de la figura de Joaquín Guzmán, porque aquí ya empieza en la expresión norteamericana a ser como larger than life, ¿no? O sea, como algo más grande que la vida.
Y me parece algo bien interesante de analizar cómo, desde mi percepción muy personal, no siento que el Chapo sea el gran villano nacional en este momento. O sea, no siento que la gente lo vea como el gran malvado que está envenenando al país. Francamente, no lo veo así. O sea, creo que la gente ve más villanía en un Salinas de Gortari o en un Elba Ester Gordillo que en el propio Chapo Guzmán. Y pongo el ejemplo de que no siento que se le vea de villanía porque a quién pusieron las redes sociales en esa cosa etérea que son a defendernos de Donald Trump. Pusieron a dos personajes, a Carlos Slim y al Chapo Guzmán. ¿Qué tienen ellos en común? Tienen en común estar en la lista de Forbes de los más ricos del mundo y tienen en común parecer estar por encima del sistema político mexicano. O sea, por encima de la opresión de esa clase política y económica que parece que lo controla todo. E incluso ver al Chapo ya como defensor, el mismo Donald Trump se queja, ¿no? De, el Chapo me amenazó por Twitter, un supuesto Chapo, ¿no? Pero a ese grado hemos llegado. Eso no me quedó claro. ¿Fue verdad que lo dijo, lo declaró? Sí, bueno, tengo entendido que fue verdad, no lo sé. Yo pensé que era uno de los tantos memes. Precisamente, fíjate lo que estás diciendo, ya lo habíamos comentado al inicio de la semana, Gilberto y yo, y lo acabo de escribir en un artículo que publicaron ustedes allí en Monitor Político. De hecho, parte del comentario es ese, que este caso lo que ha hecho es que unió a la gente, pero para mostrar una especie de animadversión contra el sistema. Todos los comentarios no son condenando al Chapo, como que al revés. Al Chapo medio estoy seguro que no hay quien lo alabe 100%, sí hay, pero algunos poquitos, pero sí hay muchos que lo tratan, hasta en las bromas, que lo tratan con deferencia, ¿verdad? Porque de hecho, le reconocen la hazaña, ¿no? Fíjate que a mí me pareció muy interesante, para resumir este punto, cómo lo trataron los periodistas del Universal en su editorial del domingo, o sea, horas después de la fuga, y la frase muy afortunada desde mi punto de vista que ellos generan en el Universal, dicen: el gobierno perdió la batalla del imaginario público. O sea, perdió la batalla de qué puede más, las instituciones o los pocos poderosos que rompen y se salen de esa cápsula del sistema en el que estamos todos. Sí, pero esa es la parte más grave de la situación, que la discusión no está siendo en un tema de instituciones o de sistemas, sino está siendo sobre personas. Eso es un indicador claro que la sociedad ya no tiene el más mínimo respeto o conexión en comunicación con las instituciones. No existe país que pueda desarrollarse si no tiene instituciones sólidas, y el gran tema para mí ahorita, en la percepción que tiene la gente sobre el tema del Chapo, es que las instituciones básicamente se desvanecieron, se diluyeron, ya incluso no están identificadas de qué institución es responsable de qué cosas en este momento, sino el tema es contra Peña Nieto y el tema es contra Chong. Y las instituciones, ¿dónde quedaron? Diluidas. Desaparecidas, porque tal vez como que no se ve que hayan actuado, no se ve que haya una cosa institucionalmente, algún control. Y de hecho es lo que te iba a decir, o sea, la animadversión personal contra Peña Nieto está en un nivel altísimo, a juzgar por eso, y para nada ayudó que estos hechos ocurrieran cuando el señor anda en Europa, ¿verdad? Sí, bueno, lo vimos, que los números que tenía de popularidad eran los más bajos que existían. Eso no se reflejó en la votación federal, pues regresando al punto de las votaciones. Vamos a ver qué va a suceder con las siguientes encuestas cuando salgan de la popularidad del presidente, pero el punto creo que va más en el sentido de qué sensación y percepción tiene la sociedad actualmente. Yo no veo una sociedad organizada para salir a protestar sobre esto, para exigir cuentas específicas. Veo una sociedad más bien desmoralizada, digamos, destruida con la confianza que tiene hacia el gobierno y con muy pocas expectativas de que esto pueda tener algún resultado que construya un futuro mejor para el país o para las instituciones, por lo menos, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que aquí se mandaron una serie de mensajes tremendos, no nada más por el hecho en sí mismo del escape, sino de la forma en que dicen que se hizo, el túnel ese que, como ya habíamos dicho aquí y escribimos también en su oportunidad, que pues yo creo que desafió a la realidad
histórica y también hasta la ficción. Nunca nadie se había dicho, nunca hemos visto una película que diga, es que vamos a hacer un túnel de 1,5 kilómetros Bien hecho como ese, ¿no? Exactamente, sería la locura. Nadie se le había ocurrido más que al Chapo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a analizar en la próxima cápsula, pero ¿qué país va a encontrar, Gilberto, nomás para terminar, qué país va a encontrar ahorita que regrese el presidente? Pues bueno, un clima político muy complicado para él. Creo que más animadversión de la opinión pública. Creo que la gente no está, vaya, no fue Chiapas, ¿no? O sea, no fue que surgió el zapatismo, algo que nadie esperábamos y que rompió el templo por la mitad. O sea, este dato de León Krause a mí me parece brutal. O sea, que la mayoría de la gente ya esperaba que esto ocurriera. Y lo que dices del túnel que parece más angustioso que el de Sábato, ¿no? Este túnel que se acabó el Chapo. Lo interesante es que nosotros mismos, o sea, me refiero a nosotros como ciudadanos, como gente que opina de asuntos públicos, etcétera, hemos entrado al juego de hablar sobre el túnel, pero el túnel no es el tema. El tema es cuál es la red de complicidades que permitió que algo como eso se diera. O sea, y todos estamos metidos en que si es de 1,5 kilómetros, en que si había una moto adentro, en que cómo sacaron la tierra, en cuánto tiempo levantaron la finquita donde estaba el hueco por el que salió. Estamos metidos en la película que se nos está vendiendo, pero nadie está cuestionando cuál es la cadena de corrupciones que permitió esto. Y a mí me gustó mucho la forma en que lo frazó Lidia Cacho en su artículo después, a unas horas de ocurrida la fuga, porque dice, ojo con el crimen organizado contra el crimen politizado. Dice, ¿cuál hace más daño? ¿El crimen organizado o el crimen politizado? Porque uno trafica con droga y el otro trafica con influencias. Y ella ponía esta figura del túnel metafórica, decía, tenemos el túnel de la impunidad. Dice, ¿en qué túnel está metido Romero de Champs? ¿En qué túnel está metido Peña Nieto y la Casa Blanca? ¿En qué túnel está metido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la cadena de prostitución en el PRI de la Ciudad de México, IGA, etcétera? Y entonces estamos todos metidos en un túnel, ya no sé si de cinismo o simplemente de costumbre, de que como ciudadanos esperamos que esto sea un resultado más o menos natural del sistema en el que vivimos. Y eso a mí me parece lo más grave. Claro, Gilberto, de hecho, para apoyar lo que estás diciendo, por eso ya han empezado a surgir, y lo he leído ya en dos o tres artículos, teorías de conspiración, ¿verdad? Sí, que mucha gente ya empieza a pensar, por la manera que se dio todo esto, que no fue tanto hazaña del Chapo, sino más bien una especie de contubernio, ¿verdad? Claro. Ya con las autoridades. Misma teoría que ya se ha manejado por diferentes periodistas desde el 2001 en Puente Grande. ¿Verdad? Bueno, pues eso es lo que tenemos de las primeras reacciones ahí a 4 días de la fuga del Chapo. Nosotros vamos a continuar con el tema de seguridad en el país y la forma en que está desarrollándose en estos momentos aquí en Calzada Política.